Bien, amigos del semáforo delictivo, vamos a ver cómo terminó el 2019, el año que acabamos de cerrar en términos de seguridad. Este es el reporte que hacemos cada trimestre y en este caso, bueno, pues estaremos reportando los datos de enero a diciembre, es decir, todo el año del 2019. Nomás recordándoles que somos el semáforo delictivo, que tenemos muchos años de experiencia en procesos de paz en estados y municipios. El semáforo es una herramienta, es una metodología de evaluación, de medición, es un sistema de rendición de cuentas que promueve el buen gobierno, la participación ciudadana, el poder ciudadano y por tanto es un proyecto social ciudadano y una propuesta de paz también. Vamos a ver la información. Vamos a partir de la percepción de inseguridad. Son datos que nos proporciona el INEGI. Y aquí verán ustedes en este mapa quién está por encima de la media nacional o el porcentaje nacional en este caso. El 78.9% de los mexicanos opina que en su estado hay inseguridad, o en México en este caso. Y los que están arriba están en rojo, los que están abajo pues pueden estar en amarillo o en verde. En verde sí están un 25% abajo de este promedio nacional. Y en este caso solamente en el año pasado nos salen dos estados, Baja California Sur y Quintana Roo, que reportan mejoría en esta percepción de inseguridad por parte de la población. Entre los estados más altos, con mayor percepción de inseguridad, tenemos a Tabasco, a la Ciudad de México, al Estado de México, a Guanajuato, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Zacatecas y Michoacán. Y este es el cambio de lo que opinaron los ciudadanos en la encuesta del 2018 contra lo que opinan en el 2019. Vemos el incremento de percepción de inseguridad en Yucatán, en Quintana Roo, en Nuevo León, en Puebla, en Guanajuato, en Jalisco, Campeche, etcétera, y vemos una mejoría en Baja California y en Nayarit. Otros estados que están en amarillo también reportan una mejoría, pero no llegan al 25% que nosotros pedimos ponemos como meta. Caso a destacarse, bueno, pues el caso de Sinaloa, en donde tiene una reducción importante de inseguridad que respalda la reducción de delincuencia en ese estado en el año que acaba de terminar. ¿Qué subió y qué bajó en el 2019? Bueno, pues suben todos estos delitos, extorsión, nos sube un 29%, narcomenudeo un 20%, violencia familiar 12%, la violación sube un 11%, el feminicidio un 10%, lesiones dolosas o riñas un 6%, robo a negocio 3%, homicidio 1%. ¿Qué es lo que baja? El robo a vehículo 14%, el robo a casa un 3%, el secuestro un 1%. Esos son los datos, el cómo se comporta el año. No es un año bueno, cerramos mal, cerramos al alza en delitos patrimoniales, cerramos al alza en delitos de alto impacto, como el homicidio, la extorsión, el narcomenudeo. Y en los patrimoniales también, porque el robo a negocio también subió. Entonces, en toda esta mezcla de delitos que tienen diferentes causas y diferentes tratamientos, desafortunadamente el 2019 no fue un buen año. En este semáforo, en este mapa, estamos concentrando solamente los delitos de alto impacto, semáforo de alto impacto, y vamos a hablar de homicidio, cambio porcentual de homicidio, es decir, se subió o bajó en este año comparado con el anterior, secuestro, extorsión y robo de auto. Esto es lo que nosotros consideramos de alto impacto. ¿Quién salió peor evaluado? Colima sale con 8 rojos. Colima desde hace muchos años nos ha estado reportando Colima problemas. Morelos sale con 7. Aquí está Morelos también. Morelos sube y baja, pero siempre está en los rojos o en los dobles rojos en este semáforo. Preocupante, muy preocupante y no es nuevo el tema de Quintana Roo. Tiene varios delitos en rojo y en algunos casos con más del doble de la tasa nacional, entonces por eso obtiene tantos rojos en este compendio de delitos. Quintana Roo, bueno, pues todos sabemos que es una fuente importante de ingresos, de turismo para el país. Nos preocupa mucho que continúe mal Quintana Roo, al igual que Baja California, que también
es otra fuente de ingresos importante para el país. Ya en rojo, entre 5 y 4 rojos, entre 5 y 4 rojos totales, tenemos a Guanajuato, que ha tenido un incremento muy importante en homicidios y en otros delitos, Chihuahua, Aguascalientes, que era un estado muy tranquilo y todavía lo es en algunos conceptos, como el homicidio, pero en este caso, pues ya sumándole todos los rojos, se nos va a rojo en este semáforo. Zacatecas, Tabasco, Jalisco, el Estado de México y la Ciudad de México. La Ciudad de México también ya está en rojo y seguramente quienes viven en la Ciudad de México pues ya lo están percibiendo, ¿no? Por eso es una de las ciudades o de los estados que nos dice que tiene peor percepción de seguridad. El caso del homicidio, muy importante analizarlo porque pues, es el gran dolor de cabeza de México, es el homicidio. Aquí tenemos la gráfica de todo el año. Para recordarles, esta línea roja es el promedio mensual de los últimos 3 años, es decir, del 2018, del 2017, del 2016, sumamos todos esos homicidios y los dividimos entre 36 meses, de los 3 años, y nos da esta línea roja y es una buena referencia para comparar. Como verán ustedes en esta gráfica, pues todo el año estuvo muy por encima del promedio mensual histórico. La línea verde es la meta que ponemos nosotros, estar un 25% abajo de esa media histórica mensual y bueno, pues en este caso estamos muy lejos, no tuvimos ni siquiera un mes en amarillo, esta sería la zona de amarillo y esta sería la zona del verde. En algunos estados sí hay este comportamiento, pero a nivel nacional tenemos todo el año muy por arriba de esta media histórica y muy por arriba del año pasado, que es el que ponemos en un azul más claro, y no con números, pero para que ustedes observen cómo se comportó con respecto al año pasado. Nos dice esta gráfica que estamos un 1% arriba del año pasado, es decir, este año está ligeramente superior al año anterior, si no en todos los meses, si ya en el agregado, y casi un 20% por arriba de la media histórica. Es esta distancia que tenemos aquí, es el 20%. Es mal año en homicidios. Ahora, punto importante, aquí estamos reportando 29, el total de homicidios en el año fueron 29.401 casos o carpetas de homicidio, pero si lo vemos por víctimas, pues son más, un 17.6 más que habría que agregar, y tenemos casi 35.000 víctimas de homicidio en el año. ¿Por qué es esta disparidad que tenemos en este delito y en otros? Porque puede haber una carpeta, hubo un homicidio, un evento de homicidio, pero hubo varias víctimas dentro de esa investigación. Entonces, lo correcto es ver las víctimas, sin embargo, no están muy bien reportadas históricamente y nosotros seguimos en el semáforo delictivo utilizando más bien los casos o los expedientes. Insisto, para convertirlo a víctimas, en el caso de homicidio hay que agregarle este porcentaje. Y aquí está como la tasa de homicidios por estado. La nacional, cerramos el año con casi 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si tomamos víctimas, esto estaría más alto, estaría como 28. Nada más para que comparen ustedes a México contra el resto del mundo. En el mundo la tasa de homicidios, así a nivel mundial, es de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, más o menos lo que tiene, pues un poquito menos de lo que tiene Aguascalientes. Esa es la tasa mundial. Y México tiene, pues en este caso, 4 o 5 veces más, entre 4 y 5 veces más la tasa mundial, dependiendo si tomamos de nuevo víctimas o casos. ¿Quién está en los peores lugares? Bueno, pues Colima con 88 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por arriba. Cuando es más del doble de la tasa, más del doble de la tasa lo reportamos en lo que nosotros llamamos un doble rojo, es un rojo más oscuro. Y aquí está Colima y aquí podrán ustedes comparar el rojo contra el doble rojo, ¿no? Baja California también nos aparece en doble rojo, Chihuahua se vuelve a complicar, y Guanajuato ya lo habíamos comentado, es un estado que no, aunque es seguro en muchos otros delitos, en el tema de homicidio ha tenido uno de los incrementos más importantes de todo el país.
Abajo de ellos, bueno, pues está Morelos, Guerrero, Quintana Roo, otra vez Quintana Roo, cuidado, Michoacán, Sonora, Zacatecas, Sinaloa, Jalisco y Oaxaca. Por el lado contrario, los que salen mejor evaluados está Yucatán con una tasa de 1.5 por cada 100.000 habitantes, comparable con lo que tiene España o Chile. Aguascalientes, pues ya en la tasa mundial, 6.9, y de ahí vamos subiendo, ¿no? Una cosa importante que nos llama la atención es el caso de Tamaulipas, ha salido de los rojos. Sinaloa todavía no sale de los rojos, pero está a punto de salir, ha tenido muy buen desempeño. Y una noticia muy positiva es que Baja California Sur haya salido de los rojos. Cambio porcentual, ¿qué pasó en el año? ¿Qué tanto subieron o bajaron estos estados en los homicidios? Aquí estamos comparando lo que hicimos con el país, si cuánto sube o cuánto baja en un estado. Los estados con mejor desempeño, pues fíjense ustedes, es Baja California Sur, bajó un 50%, Nayarit también, Yucatán, que tiene, como vimos, una de las tasas más bajas, logra bajar un 31%. Sus homicidios este año, y Guerrero un 29%. Son muy buenas noticias. Arribita de ello tenemos a Durango y a Sinaloa. Nos aparece en amarillo porque no lograron el 25% de reducción, pero es muy buena reducción, y Sinaloa era lo que les comentábamos. Ya lo habíamos estado comentando en el año, pero bueno, aquí cierra el año con una reducción importante. Tamaulipas también es buena noticia. Y dentro de lo mal que está Quintana Roo, también tenemos una reducción del 10% en homicidios en Quintana Roo. Por el lado contrario, Sonora es el estado con mayor incremento, 43% de incremento en homicidios, Hidalgo 41% de incremento, Morelos 31%, Michoacán 24%, Tlaxcala 22%, Aguascalientes 21%. Aguascalientes, insisto, tiene una tasa muy baja de homicidios, pero le está creciendo a un ritmo peligroso. Chihuahua, lo que les decíamos, se había complicado. Nuevo León, se le sube el homicidio, logra bajar todo el resto de delitos, los mantiene bien, pero el homicidio se le va para arriba. Y aquí está el resto de la tabla, no quiero aburrirlos, ustedes pueden verlo aquí. Si tienen alguna duda pueden detener el video y observar esto con mayor calma. Pareto de homicidios, es decir, el Pareto es una herramienta que utilizamos para decir dónde está concentrado el homicidio, ya no verlo por tasas, sino por totales, y esos totales en porcentaje. Pues tenemos, por ejemplo, fíjense ustedes, Guanajuato es el estado con mayor cantidad total de homicidios, tuvo 2.775 homicidios en el año. Luego Baja California, 2.600, etcétera. Este es el Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México y Veracruz. Estos 9 estados componen el 62% de los homicidios que se cometen en México, se cometen en estos estados. No estamos hablando de tasas, insisto, estamos hablando de porcentajes. Y esto es extraordinario, ¿no? Porque Guanajuato pues no tenía estas tasas. Ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué subieron estos homicidios, por qué tenemos estados que antes eran muy tranquilos, como Guanajuato, con estas cifras, ¿no? Y esta es la explicación. Históricamente, aquí les estoy poniendo una gráfica desde 1997 en el total de homicidios, de acuerdo a la fuente oficial, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de donde tomamos la mayor parte de los datos, y vemos el total de homicidios. Y vemos como en 1997 pues hubo 16.866 homicidios ese año, y venía bajando el total de homicidios, venía bajando, y logramos incluso estar casi en 10.000 homicidios. En el 2007 fue el mejor año históricamente, pero algo sucede en el 2008 que empiezan a subir, luego bajan un poco hacia el 2014 y luego se incrementan, y este año pues es el peor año de la historia de México con esto. ¿Qué pasó en el 2008? Bueno, pues se implementó un plan Mérida que, aunque no tenía muchos recursos, es una cooperación México-Estados Unidos en el tema de seguridad, pero está muy centrado en el tema de narcotráfico, está muy centrado en el tema de capturar a los capos, a las cabezas de los carteles, y enviarlos, extraditarlos a Estados Unidos. Y por aquí empieza esa cooperación, esa guerra
que inició el gobierno de Felipe Calderón cuando entra en 2007 y aquí lo refuerza en el 2008 y se va implementando. Y todo esto nos provoca un caos y de 10,000 pues nos vamos al doble, ¿no? Casi hasta 22,852, es un brinco importante. Hablan luego que este periodo de reducción de homicidios viene como en unos arreglos entre los propios grupos de narcotráfico, es decir, lo que llaman la paz narca o la paz de Sinaloa. Se logran acuerdos, le bajan a la guerra estos grupos delictivos que se dedican al tráfico de sustancias psicoactivas, pero luego se rompe el acuerdo, se atrapa al Chapo y viene este incremento. Entonces, algo muy diferente empezamos a hacer en el 2008, aquí está todo el resultado y se debe fundamentalmente a esta guerra que se inicia en el 2008. No quiere decir que no hubiera prohibición de drogas y delito de narcotráfico antes de esto, pero aquí es en lugar de que el Estado mexicano se preocupara por la seguridad de los ciudadanos, empieza a distraer recursos en esta guerra contra las drogas. ¿Para qué? Para quedar bien con los norteamericanos. Y equivocadamente pues empieza a atrapar cabezas de carteles y esto atomiza los carteles. Este tipo de acciones no lo realizan los países desarrollados porque saben que esto es justamente lo que pasa. Atrapar a las cabezas de los carteles no baja consumos, no baja oferta de drogas y sí crea todo este incremento de violencia porque se desata una guerra entre los propios carteles y contra las autoridades. Aquí podemos verlo en tasas, ya tomando en cuenta la población. Este es el 2007, tuvimos una tasa de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, se incrementa a 23, es decir, casi se triplica en estos años, en estos 3 años. El 2011, 2010 fueron de los peores años, baja y luego vuelve a subir y ese año cerramos con 24, aunque realmente sería 28 si tomamos en cuenta las víctimas de homicidio. Bien, los datos no son frescos, son del 2018, pero es para que ustedes entiendan o reforzar la idea de lo que está pasando. ¿Qué es lo que causa tanto homicidio? Pues son las ejecuciones de crimen organizado, pero no es cualquier crimen organizado, es específicamente el que se dedica al mercado de las drogas. Los narcotraficantes matan, ejecutan, porque ese es el WhatsApp del narco. Permítanme utilizar ese término porque se envían mensajes a través de los muertos y las ejecuciones. Entonces, si lo vemos por ejecuciones, pues aquí tenemos también el número de ejecuciones, cómo va subiendo a partir del 2008, de tener alrededor de 2,000 ejecuciones al año o 3,000 en el 2007, pues se incrementa bestialmente a 17,000 y luego a 22,000 ejecuciones en el 2018. Porcentaje de ejecuciones sobre homicidios, ese mismo mapa, ¿no? Bueno, pues vimos que antes de esta guerra que mencionamos, el 20% de los homicidios eran ejecuciones de crimen organizado, el 80% pues eran homicidios ordinarios, y esto se invierte para el 2011, pues ya casi el 80% de los homicidios son ejecuciones, y baja un poco, como veíamos en la gráfica, y vuelve a subir, y estamos en el 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 8 de cada 10 homicidios en México son ejecuciones de narcotraficantes. Es una sola causa. En los delitos generalmente hay muchas causas y hay que atender muchas causas para bajarlos, pero en este caso es una sola y son las ejecuciones del mercado negro de drogas. Bien, secuestro este año, ¿cómo cerramos? Con una ligera reducción respecto al año pasado, gracias a estos últimos 2 meses de un 1%, pero si vemos comparándonos contra la media histórica, pues estamos por arriba de esa línea roja con un 10%. ¿Cuáles son los estados que tienen más secuestro? Veracruz, Morelos y Zacatecas son los dobles rojos. Y luego tendríamos estados como Colima, la Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo, el Estado de México, Guerrero, Tlaxcala y Puebla. Todo esto está en doble rojo o en rojo, ¿no? Aquí los tenemos. Y luego hay unos amarillos, quiere decir que, bueno, pues quizá van en la ruta correcta, pero no han logrado alcanzarlo. Cuidado, Aguascalientes, Tamaulipas, pues ahí se ve que va por ahí. Y luego tenemos los verdes. ¿Quiénes son los estados con menor cantidad de secuestros? Pues aquí están Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa. Entonces hay estados que aunque están muy complicados por el tema de homicidios,
como podría ser Guanajuato o Sinaloa, o el propio Jalisco, que se ha ido complicando en el tema de secuestros, no es así. En estos estados, la unidad antisecuestros que existe en cada uno de los estados, pues está funcionando bien, y aquí evidentemente no está funcionando bien. Entonces es estados de la costa del Pacífico, con este corredor de Guerrero hasta Veracruz, pasando por el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos y Puebla y Tlaxcala, que ahora ya también se suma a estos rojos. Colima es un caso aislado, Zacatecas es un caso aislado y Quintana Roo preocupante por todo lo que sabemos. En el caso de extorsión, bueno, pues aquí está cómo incrementó la extorsión un 29% en el año, 41% con respecto a la media histórica. Estos son los casos de extorsión y el número de víctimas de extorsión. Y estos son los estados con mayor extorsión son Baja California Sur, Zacatecas y Quintana Roo. Por el otro lado, los estados con menor cantidad de extorsión nos aparece Michoacán, Tlaxcala, Guanajuato, Nayarit. Y aquí hay que aclarar, la extorsión no toda es pedir piso. Gran parte de estas extorsiones, alrededor de un 85-90%, son fraudes telefónicos o chantaje telefónico, engaño telefónico. No hay una amenaza real, no hay un arma, no hay una persona enfrente, no hay una mafia enfrente, es una llamada que generalmente se realiza desde algún penal, centro penitenciario de la ciudad, de X ciudad, de otro estado, y engañan a las víctimas, ¿no? Es uno de los delitos que menos se denuncia, pero sí aclarando que no todo es pedir piso. Por eso serían casos como el de Nuevo León. En Nuevo León alrededor del 10, menos del 10% son casos realmente de pedir piso, y la mayor parte son llamadas telefónicas. ¿Por qué? Pues porque la gente que extorsiona telefónicamente sabe que en Nuevo León hay dinero y pueden engañar, lo mismo Quintana Roo, o Jalisco, la Ciudad de México, pero sí hay cuando menos un 10% en estos estados, todos estos estados, que son pedir piso, y eso sí es mucho más peligroso. Este es el narcomenudeo. Vean ustedes qué distraídos andamos en el tema de seguridad. Es increíble que nos estemos dedicando a combatir el narcomenudeo cuando toda la tendencia internacional y nacional es para rumbo a la regulación de las drogas, la legalización de las drogas, y en cambio la policía la traemos distraída en estos pleitos entre bandas de narcotráfico, apoyando a una, atacando a la otra, no sabemos, pero pues es una gran distracción. La policía no está para cuidar el mercado de drogas, está para cuidarnos de asaltos, para cuidarnos de violaciones, para atender casos de violencia familiar, para prevenir los robos, en fin. Y este es los estados con mayor tasa de, digo, el panorama general de narcomenudeo en tasas por cada 100,000 habitantes. Vemos mucho los estados del norte distraídos en esto. Guanajuato también, o Querétaro, no sabemos qué está haciendo, o Aguascalientes combatiendo el narcomenudeo, o la Ciudad de México, pues que se pongan a cuidar a los ciudadanos, no a cuidar un mercado de drogas. Y Quintana Roo lo mismo. Cuidado, ahí están metiendo a la policía y a la fiscalía en temas que no son relevantes a la comunidad. Puede ser molesto un tiradero de droga para una colonia por ahí, lo entendemos, pero es mucho más molesto una violación, un robo, un asalto y ese tipo de violencia. Robo a vehículo, aquí lo tenemos, es de los delitos que nos marcan una reducción en el año. Tenemos una reducción del 14% y también una reducción con respecto a la media histórica. Vean ustedes, está por abajo de la línea del año anterior y está por abajo de la línea roja, que es la media histórica. No llega a los verdes, pero bueno, hay estados que han hecho muy buen trabajo en esto. Los estados con los índices más bajos son Yucatán, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Chiapas, Durango. Y los estados, siempre Baja California nos sale en primer lugar, siempre en doble rojo. Pero tenemos este corredor, vean esta línea, y es muy interesante. Se salva Guanajuato, a pesar de tener muchos homicidios, insisto, ha salvado otros delitos, están actuando bien las autoridades, pero tenemos a Jalisco, Aguascalientes, Colima, este es Michoacán, el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, todo este corredor con índices muy altos de robo de vehículos, Tabasco también, y Quintana Roo.
Dato importante, ¿cuántos de estos delitos se roban con violencia? No es lo mismo que nos roben el auto por una distracción o regresamos a donde estaba estacionado y no está, a que nos bajen del auto a punta de pistola. Vean ustedes cómo esto coincide con la gráfica de homicidios, ¿no? Se ha incrementado la violencia en esto también. 2007-2008 fueron años relativamente tranquilos y esto se incrementa, baja en esos años donde también baja el homicidio y luego se nos vuelve a incrementar. Llevamos 2 años consecutivos con casi el 40%, 4 de cada 10 automóviles o vehículos, porque también hay motos aquí, que se roban con violencia. Este robo a casa, tenemos una reducción del 3% en el año, no es mucho, no hay que cantar victoria, pero bueno, es importante y algunos estados han hecho buena chamba en esto. Los delitos, los estados mejor evaluados son los que aparecen en verde y los que aparecen en rojo o doble rojo pues son los peor evaluados, ¿no? Colima, Baja California Sur, Aguascalientes, Quintana Roo, Durango, Querétaro, nos aparecen en doble rojos y Baja California también. Vamos a ver, robo a negocio, también aquí sí hay un incremento, un 3%, no mucho con respecto al año pasado, pero sí vemos que está muy en rojo, está un 13% por arriba de su media histórica. ¿Cuáles son los estados con mayores problemas? Bueno, tendríamos Quintana Roo, la Ciudad de México, Jalisco, en doble rojo, y luego Aguascalientes, Querétaro, Baja California, Guanajuato, Tabasco, Colima, Durango, Morelos. De los mejor evaluados, Nayarit, Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Zacatecas, Guerrero y Yucatán. Entonces aquí está este mismo corredor, ¿no? Como que coincide un poco con el robo de vehículos también, robo de vehículos, y este corredor en el altiplano desde Jalisco hasta la Ciudad de México. Vamos a pasar ya a los delitos sociofamiliares, como se diría lesiones dolosas, no son accidentes, es con la intención de causar daño, generalmente son riñas entre hombres jóvenes, lo que nos da esta incidencia, tenemos un incremento del 6% en el año y 7% con respecto a la media histórica. Los estados con mayor complejidad o con mayor incidencia es Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Baja California, las dos Baja Californias y este resto de estados, y los más tranquilos, Campeche, Tlaxcala, Nayarit y Yucatán. Entonces, esto no necesariamente se combate con policías, ni se previene con policías, se previene con actuación de otras instituciones de los municipios o del estado, que tiene que ver con programas sociales dirigidos a los jóvenes. Puede ser deportes, puede ser recreación, puede ser cultura, puede ser empleos, puede ser capacitación, y extenderle un poco la mano a los jóvenes de estos barrios marginados para reducir este tipo de delitos. Aquí está violación, al igual que lesiones, tiende a incrementarse en verano y tiende a bajar en invierno. Este es muy mal año, tenemos un incremento del 11% y 21% con respecto a la media histórica. Está incrementando la violación. Muchas de las violaciones son cometidas contra menores de edad, niños y niñas, y son cometidos en la casa o cerca de casa por parientes cercanos o por vecinos o amigos de la familia, gente que se va ganando la confianza y, y que desafortunadamente trae intenciones muy negativas. Cuidado con esto, no descuiden a sus hijos. El principal factor de riesgo es el exceso de confianza. Y el otro tipo de violaciones, menores de edad, pero ya mayores, generalmente se concentra en mujeres. Los 15 años tiende a ser la edad de mayor riesgo. Entonces, si van a salir a algún lado, háganlo en grupo, manténganse en grupo, cuiden su bebida. Si están tomando alcohol, cuiden su bebida alcohólica, no tomen con desconocidos, traigan saldo en el celular, repórtense frecuentemente, no se suban a un taxi solas a altas horas de la noche y en la medida de lo posible no transitar por avenidas solas, solitarias, mal iluminadas, por la noche o la madrugada. No siempre se puede, pero es importante hacer esto. Hay que estar muy alerta y también pues es un delito cuando agregamos a mujeres jóvenes que además de parientes o conocidos, pues ahí específicamente hablaríamos del novio o el exnovio también, como algunos de los que suelen ser los agresores en este caso. Aquí están
estados mejor evaluados y los peor evaluados, y ustedes podrán ver más detalle de su estado en nuestra página. Violencia familiar, ya casi para terminar, bueno, también es muy importante analizarlo. Hay muchas causas para la violencia familiar, hay causas individuales, psicológicas y hay causas sociales. Eh, Se trata este delito, así como la violación se puede prevenir con mucha información preventiva, la violencia familiar también, pero hay que agregarle otros elementos de los que hablamos como en lesiones dolosas, el parque de la colonia, hay que rehabilitarlo, programas sociales, programas familiares, programas de deporte familiar, y información preventiva y atención oportuna. No es un tema policíaco. Sí lo es cuando ya hay una emergencia, pero esto se puede prevenir de otra manera. Y aquí están los estados más en rojo y más en verde. Claro que obviamente, pues quizá en algunos estados que nos aparecen en verde no se está reportando bien el tema de la violencia familiar. Hay estados que reportan mejor que otros. Entonces, siempre hay cifra negra en estos delitos y algunos estados reportan mejor las cifras. No necesariamente quiere decir que porque estén en rojo sean los peores, ¿no? Por último, feminicidio, pues tenemos este delito que se ha estado reportando en los últimos años, es importante analizarlo. También en este caso no todos los estados reportan eh, con, eh, con los mismos parámetros, con los mismos criterios, pero tenemos un incremento del 10% con respecto al año pasado y muy por encima de la media histórica. Feminicidio tiende a ser una violencia familiar extrema, generalmente es cometido por un familiar, generalmente es la pareja, el esposo, el tío. No toda la violencia familiar está dirigida contra la mujer, pero en este caso, pues sí, y es una violencia extrema dirigida contra la mujer. Los estados que nos reportan doble rojo son Morelos, Veracruz, y luego tendríamos los estados en rojo y por acá los que nos aparecen con mayor tranquilidad, Yucatán, Baja California Sur, Tlaxcala, Guanajuato, etc. Ese es el panorama del año del 2019. Eh, Voy a enfatizar algo antes de terminar, el por qué es lo que puede hacer el gobierno federal, porque hay cosas que están haciendo bien algunos estados, como Nuevo León, como Sinaloa, como Tamaulipas, Yucatán, lleva muchos años de hacer cosas bien, pero el gobierno federal no ha contribuido como debiera, porque sigue insistiendo en esto que comentábamos hace rato, ¿no? En el Plan Mérida, el prohibicionismo, atomizar a los carteles, se atomizan las mafias al atrapar a los capos, se exacerba la guerra entre mafias y hay un colapso del Estado de Derecho por plata y plomo. Esto es lo que está sucediendo en el país y que afecta no solamente el caso de homicidio, sino otros delitos como el secuestro, la extorsión, está correlacionado a otros delitos de alto impacto. ¿Qué es lo que se sugiere por parte del semáforo delictivo? Regular las drogas. Ninguna droga debe estar en manos de mafias. Eso es darle poder, dinero a las mafias con las cuales contaminan a nuestros hijos y con las cuales nos hacen toda esta guerra y nos van colapsando como sociedad y como gobierno. Entonces, la regulación de las drogas es lo que se ha encontrado en el mundo como eh, la medida más inteligente. Con menos plata hay menos plomo, hay reducción de daños, bajan las adicciones complicadas, se protege mejor a los menores de edad, se les quita el dinero a las mafias, que ese es el objetivo principal, y se estaría fomentando el Estado de Derecho. De esto hay videos en nuestra página por si quieren ver. Este es el resumen del año. Por aquí hablamos de modelos de regulación de drogas, de diferentes drogas en diferentes países que han funcionado. Por ejemplo, la regulación del cultivo de la amapola. Bueno, pues hay 20 países que han regulado la amapola. Turquía, la India, Francia, España. Hay 20 ejemplos positivos en el mundo y solamente hay 3 países que no la tienen regulada: México, Birmania y Afganistán. Es una tontera estar en esto. La regulación de la marihuana, bueno, pues tenemos muy buenos ejemplos en Estados Unidos, en algunos estados como California o Colorado. Canadá ya la reguló. Hay que copiar lo que ellos hicieron, no hay que inventar el hilo negro, porque aquí tan peligroso es no regularlo como regularlo mal. Y querer inventar el hilo negro es lo peor que podemos hacer. Hay que tomar los ejemplos positivos que ya hay estos países y estados pagaron su costo, aprendieron, ajustaron el modelo y hay que escucharlos, ¿no? Pero por mencionar casos extremos, bueno, pues desde los 80 está regulada, por ejemplo, la heroína en Suiza.
Esto lo pongo porque no necesariamente es necesario para México, porque no hay mucho consumo de heroína, pero si se puede regular una droga tan peligrosa, con tantos riesgos como la heroína, podemos regular cualquier droga, ¿no? Hay que copiar lo que han hecho otros países, no hay que inventar el hilo negro, insisto, y hay que irlo ajustando conforme a la práctica. Entonces, con esto termino la presentación. Si quieren más información, en nuestra página semáforo.mx tenemos todo el detalle de esto y tenemos el detalle incluso por su municipio. Pueden entrar al semáforo delictivo de su municipio. Súmense a nuestro Facebook, semáforo delictivo, súmense a nuestro Twitter semáforo delito. Tenemos el canal en YouTube, semáforo delictivo. Y si quieren enviarnos algún comentario o alguna pregunta o hacer una entrevista o lo que ustedes necesiten, pueden enviarnos un correo aquí a prominix@gmail.com. Somos ciudadanos por la paz de México, esperemos que esto les sirva. La idea es estar enterados, presionar a nuestros gobiernos a que hagan un mejor papel, enterarnos de lo que puede hacerse, enterarnos de lo que está pasando, cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a nuestra familia, pero también exigirle mejores cuentas al gobierno. Gracias por su atención y seguimos en contacto.